El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Y luego dice el segundo. Entonces, el primero es la alegría. La alegría y el gozo y la comprensión de las cosas de Dios. Así es. Que es algo maravilloso, ¿no? Y esto es la unción de mi gracia. Estar empapado, ¿no? De esto. Luego, el segundo es el fastidio de las cosas terrenas y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. El fastidio por las cosas terrenas. A veces queremos liberarnos de algo que sabemos que ya como que nos está absorbiendo mucho, como que nos está haciendo daño, como que está dañando la relación familiar. En fin, algo de lo que queremos alejarnos. Puede ser un vicio, el alcohol, el cigarro, el tabaco. Tanta fiesta, tanta música, tanta cosa. Ese afán de poseer, ese afán de consumir. En fin, hay mil cosas que podríamos nombrar, pero no tenemos la fuerza suficiente para hacerlo. No tenemos esa capacidad de poderlo enfrentar. Lógico, porque nuestro interior está pegado, nuestra alma tiene un vicio que está radicado en ella. Nuestra alma va buscando eso y es enormemente dificilísimo el podernos enfrentar a algo que está en mí. ¿Qué necesito? Aquí sí necesito la ayuda de Dios. Y esa ayuda es el fastidio. De repente voy a decir, no, ahora no quisiera. Ay, no, ir a una fiesta. Ay, no, qué flojera. No, hoy no quiero, hoy no quiero beber, hoy no quiero fumar, hoy no quiero, en fin. Y esto se nota mucho, por ejemplo, en los vicios. Sí. En el alcoholismo, el último paso de Alcohólicos Anónimos, el quinto paso, es tomarte de una divinidad. O sea, el agarrarte de un ser divino. Y eso es lo que le da la fuerza para poder soltar. Entonces aquí Jesús nos promete que si nos rodeamos de la fe, Él nos va a dar el fastidio de todo aquello donde antes nos sentíamos llamados. Y entonces, dice el fastidio de las cosas terrenas, y sentirás en tu corazón la alegría por las cosas celestiales. Así es. Entonces sería como que el segundo gozo sería el gusto por las cosas celestiales. Divino, cosa que ahorita, en la actualidad, difícilmente alguien lo tiene. Sí. Aún en las personas católicas, en las personas creyentes, sí, ese gusto por las cosas celestiales no lo hay. ¿Quién va a misa por obligación? Pero va a misa y está viendo el reloj, porque tiene un compromiso, porque tiene algo. ¿A quién le da fastidio ir a misa? Porque, es que yo quería hacer esto. O sea que en realidad el pueblo católico está muy lejos del gusto de las cosas celestiales. Sí, por ejemplo, ir a misa, comulgar, confesarse, porque a veces uno se confiesa y qué relajo, así se relaja uno de tanto del pecado, ¿verdad? Entonces, sería la alegría por las cosas celestiales, el ver cómo la gente va intuyendo, queriendo, amando más a Dios. Eso también es un gozo de las cosas celestiales. Claro. O que una persona se murió, pero se murió en gracia de Dios. Porque pues se puede morir y dice, qué bueno que se murió, dejó de sufrir. No, pues mejor que sufra aquí un poquito más para que se pueda ir al cielo. En fin, van dos gozos. Va el tercero. El tercero es un desapego total de todo, que eso es dificilísimo, dicho sea de paso. Jesús, en las enseñanzas que nos da para vivir en su divina voluntad, nos habla de llegar a nuestra nada, ¿sí? Y todo el mundo tenemos esa dificultad, primero, de entender qué es mi nada. O sea, no es claro, no queda claro qué es nuestra nada. Y mucho menos queda claro cómo llegar a nuestra nada. Pero cuando Jesús nos dé este tercer gozo, este tercer regalo del desapego total de todo,
incluso de mí mismo, será muy sencillo llegar a la nada. Por lo tanto, el desapego es un don. Es un don. O sea, por eso se llama santo abandono. Finalmente está relacionado con el abandono. Es santo. Bueno, sí. El tercero es un desapego total de todo. Y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio. Como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón y tú ya lo estás experimentando. Y por esto tu corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente desapegadas, que tienen su corazón tan inundado de mi amor que de las cosas que las rodean externamente no reciben ninguna impresión. Así es. Entonces, por eso se entiende que ha habido santos que cuando los están matando y martirizando tienen la interés de decir, cámbiame de lado para que ya estoy aquí sancochado de este lado. Yo creo que ahí se necesita otro don. En fin, no importa. Creo que queda más o menos claro lo que se planteaba al principio. ¿Qué es la fe? La fe es Jesús mismo, la fe es Dios mismo. ¿Cómo podemos ir rodeándonos de la fe? Es con actos nuestros, en la medida que vamos entrando en esa cercanía con Jesús, que vamos poco a poco tomándolo como vida nuestra, ¿sí? Sí. Y que el conocimiento puede servir como ayuda, sí, pero no es la base de esa entrega. Ahora, vamos a preguntarnos lo que de esta lectura se desprende una pregunta. ¿Cómo me rodeo de Dios? Ok, entonces... No, vamos allá. Ahí el otro. Ay, es que lo quiero volver a leer. Es 2.43. Ay, usted se lo sabe muy bien. 2.43. Le voy a grabar aquí a usted para que me diga. Aquí está el 2.43. Esto, en el 2.44. A ver. Vamos a ver Hasta ahora, el irnos posesionando de Jesús, bueno, va siendo, ahí sí el conocimiento nos ha servido de algo para ir conociéndolo. La memoria nos va también ayudando para ir recordando lo que Él ha hecho. El conocimiento del objeto de la fe me estimula. El conocimiento de la esperanza, que es todo lo que Jesús hizo, todos los méritos que Jesús logra en su vida y sobre todo en su pasión, muerte y resurrección. O sea, es lo que me brinda la esperanza, o sea, la seguridad de que puedo alcanzar el objeto de la fe. Perdóneme, ¿dónde es, doctor? Es que a mí se bolas. ¿Es el punto más alto que puede existir entre el cielo y la tierra? Ahorita. Ok, perdón. Entonces, eso es como lo que hemos hecho tradicional. Pero en la divina voluntad vamos a poder obtener ese total rodearnos por la fe, o sea, rodearnos por Jesús. Y hay una lectura que ahorita vamos a hacer, hay varias, pero esta es como de las iniciales, que son más sencillas y que queda muy claro lo que nos va a decir, ¿no? Es la 11-67, noviembre 27 de 1913. La divina voluntad es el punto más alto que puede existir entre el cielo y en la tierra. Mi siempre amable Jesús continúa hablándome de su santísima voluntad. Hija mía, por cuantos actos completos de mi voluntad hace la criatura, tantas partes de mí toma en sí, y por cuanto más toma de mi voluntad, tanta más luz adquiere y dentro de sí forma el sol. Y como este sol se ha formado de la luz que toma de mi voluntad, los rayos de este sol están concatenados con los rayos de mi sol divino. Así que uno se refleja en el otro, uno saetea al otro y mutuamente se saetean. Y mientras esto hacen, el sol de mi voluntad ha formado en el alma, y mientras esto hacen, el sol que mi voluntad ha formado en el alma se va engrandeciendo siempre más. ¿Qué nos dijo? ¿Qué dijo? O sea, que en la medida que vamos actuando, que vamos haciendo actos en la divina voluntad, vamos tomando partes de Él, vamos apropiándonos de Jesús y va a ir haciendo crecer la vida de Él y la vida de su voluntad en nosotros.
En alguna otra lectura dice que cuando se hace un pensamiento en la divina voluntad, vamos tomando parte de su inteligencia, que cuando hablamos en la divina voluntad vamos tomando parte de su palabra, en fin, nos vamos apropiando de Jesús. Por lo tanto, aquí, con esto pequeñito que acabamos de escuchar, podemos entender que en la vida en la divina voluntad es un medio perfecto para aumentar la fe. O sea, para aumentar ese rodearnos de Jesús, ese llenarnos de Jesús. Y en la medida que nos rodeemos, obtendremos todo lo anterior. ¿Sí? Así es. Pero lo que me gusta aquí mucho es que dice que Jesús, le contesta de esto que estamos leyendo, Jesús, siempre estamos aquí en tu voluntad, parece que no tienes otra cosa que decir, porque siempre me dices lo mismo, ¿no? Y Jesús le contesta. Perdón, sobre eso, es muy curiosa el trato de Luisa con Jesús. Es un trato de amistad, es un trato de una intimidad total, en que no hay toda esa parte, ¿cómo diríamos?, del culto. De protocolo, de un protocolo. Y de ciertas poses y de ciertas actitudes así, todas, no sé qué palabra pero usar. Es una amistad profunda en donde no hay familiaridad, porque a veces la familiaridad es grosera. No, la familiaridad sí la hay, lo que no hay es no se llega a faltar al respeto. Es como una confianza y un amor tan grandes que, ¿no? ¿Con qué familiaridad tratamos a nuestros padres? Y estoy hablando de nosotros, porque en la actualidad a los padres ya hasta con grosería se habla, ¿no? Ya, sí, muy eso feo. ya no. Sí, horrible. Pero hubo generaciones anteriores donde había plena confianza, pero no había esa falta de respeto. Siempre se guardaba un límite, pero con plena apertura. Eso es lo que Jesús quiere. Y eso es lo que Jesús quiere en todos sentidos. Y Jesús, es más, aquí hablamos en algún programa hace poco de la oración. Sí, acabamos de hablar. Y dice, perdón, pero no te quedes anclada en el ritualismo, no te quedes anclada en esas fórmulas tan que ya muy preestablecidas. Sino quiero esa unión, quiero lo tuyo. Quiero saber cómo piensas tú, quiero saber qué sientes tú. Eso es lo que quiere. Y eso no se obtiene más que con esta familiaridad. Ok, dice, y Jesús le contesta, mi voluntad es el punto más alto que puede existir entre el cielo y en la tierra. Y cuando el alma ha llegado a ella, ha sojuzgado todo y ha hecho todo. Y no le queda más que morar en lo alto de las alturas, gozárselas y comprender siempre más esta mi voluntad, aún no bien comprendida ni en el cielo ni en la tierra. Ahí párate. Interesante, ¿eh? Claro. Primero esa frase de Luisa. Parece que no sabes decir otra cosa. Sí, ya no me digas ya más esto. Ya, o sea, háblame de otra cosa, ¿no? Y entonces Jesús le dice, es donde le hace hincapié, que hablando de su voluntad, le está hablando de todo. O sea, no hay nada que esté por encima de su voluntad. No hay nada que no contenga su voluntad. No hay virtud que no contenga su voluntad. Por lo tanto, hablarle, por ejemplo, de virtudes sería absurdo si le está hablando de darle su voluntad, que las contiene todas en modo perfecto. Pero a mí lo que me sorprende es que dice, aún no bien comprendida ni en el cielo. Así es. Ni en la tierra. Porque en el cielo, o sea, ninguno, exceptuando a la Trinidad, a María, ahora a Luisa, viven en la divina voluntad actuante. Los ángeles no tienen vida divina. No. Tienen conocimiento, participan de la vida divina en la medida que conocen, pero no hacen actos divinos. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, prácticamente en el cielo esto no se conoce. Y no se comprende. Y no se comprende. Wow. Los santos, todos los santos, ahora empiezan a ver, gracias a la vida en la tierra de la divina voluntad obrando, es cuando dicen, pero ¿y qué es eso? O sea, ¿de dónde esta criatura
que la divinidad está obrando en ella, lo que nos narraba Jesús cuando María llega al cielo, que todos los ángeles dicen, ¿y esta quién es? ¿Sí? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Sí, hay una oración y además una lectura que dice, ¿quién es esta que viene en los brazos de su amado? Y que viene de la tierra y trae tantos dones Tantas y maravillas. el mismo obrar del querer divino. Dice, se necesita tiempo para estarnos, porque poquísimo has comprendido y mucho te queda por comprender. Mi voluntad es tal que quien la hace puede decirse Dios en la tierra. Dios de la tierra. Sí, tiene razón, doctor. Dios de la tierra. De la tierra. No, en la tierra. De la tierra. Así es. Y como mi voluntad forma la beatitud del cielo, así estos dioses que hacen mi voluntad forman la beatitud de la tierra y de quienes les están junto. Y no hay bien que sobre la tierra exista que no se deba atribuir a estos dioses de mi voluntad o como causa directa o indirecta, pero todo a ellos se debe. ¡Wow! Doctor, explícanos, díganos más. Ojalá que esa cara que pusiste ahorita se convierta pero en una cara de tu espíritu. Sí, de realidad. Es que imagínense lo que está diciendo, que finalmente ya lo sé. todo lo que las personas que viven en su voluntad, que hacen su voluntad, forman la santidad de la tierra, la beatitud, y todos los bienes que reciben en la tierra se reciben por ellos. Directa o indirectamente, pero todo a ellos se debe. Y así como en el cielo no hay felicidad que de mí no salga, así en la tierra no hay bien que exista que no venga de ellos. ¿Qué dijo? Pues espero que lo captes. No, pero es que es grandísimo. Claro que es grandísimo. Entonces todo lo que está pasando ahorita es porque no hay esto. Porque no hay esto, exactamente. O sea, porque si no ya no habría, ya se había acabado el aborto, ya se había acabado la maldad, ya se había acabado todo. Bendito sea Dios. Señor, por ya fin. entendió. Por fin lo comprendió. Voy a aprovechar, se nos termina el tiempo, Claro. pero voy a aprovechar, y ahorita que se dijo esto, acabamos de regresar de un encuentro en España, y se realizó en el templo de la Gran Promesa, en el santuario de la Gran Promesa en Valladolid, donde Jesús se le aparece al Beato Bernardo y le habla de que al final de todo Cristo reinará. Y sobre todo reinará con más, ¿cómo diríamos? ¿Esplendor? Más esplendor en España. No. Esto, aquí sin la Virgen de Guadalupe. No, pero espérame, es que esto fue en la época de la colonia. Sí. Entonces, prácticamente España estaba... Era el esplendor del mundo. Así es. Bueno, el encuentro fue sobre reparación, ¿sí? Y fue muy interesante. El rector de este centro, o sea, el padre Julio de Pablos, un saludo al padre. Tiene la idea de formar grupos de reparación, pero de reparación en la divina voluntad al corazón de Jesús, pero que sea a nivel mundial. Esto creo que los tiempos lo ameritan, lo piden. Lo exigen. Y es una magnífica idea que sale de él. Y como centro estaría este santuario, ¿no? Sí. Así que yo les invitaría que si realmente estuviéramos interesados, todavía no está muy bien organizado, pero que lo vayamos pensando si nos gustaría pertenecer a este grupo de reparación a Jesús, pero desde la divina voluntad. Y sobre todo sería a nivel de las horas de la pasión, que es donde Jesús manifiesta todas las reparaciones que él hacía, ¿no? Lo dejo a su consideración y si realmente les interesara, yo les pediría que se pusieran en contacto con nosotros aquí con Ceci. Sí, o sea, nos pueden hablar al 67250428 o me pueden escribir también ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx y yo se lo mando al doctor. Y también yo le había recomendado al doctor hacer una página web, una web de este ministerio, en donde se pusiera esa información y incluso las intenciones de reparación, porque pues si ahora vamos a reparar
todas las blasfemias y todos los ultrajes a la Eucaristía. Uh-huh. Y qué se va a hacer, y cuándo se va a hacer, y cómo se va a lograr, y todo esto. Por eso, ¿no? Esto nace de este encuentro, y las bases y el cómo se va a hacer se está elaborando, se va a elaborar. Por eso digo que por ahorita no hay nada en concreto, pero el ir viendo el deseo de si queremos participar o no. No, y es bien importante la reparación, o sea, porque finalmente vivimos en un mundo que está desquebrajado. Y ahorita lo acabas de decir, todo lo que está pasando por la ausencia de esto. Claro, porque pienso, si todos los bienes los recibimos, directa o indirectamente, digo, todos los recibimos de Dios, ¿no? Pero indirectamente en esta tierra, en esos pararrayos que son los que viven la divina voluntad, las personas que están ya en ese nivel, en esa fase, vamos a decirla espiritual, ellos serían como los pararrayos de toda la maldad. Así es. Entonces, en este momento, pues no hay esos pararrayos. No hay pararrayos. Quiero, ahorita, aprovechando lo que dices, estamos pensando prácticamente en que todo lo que está pasando porque así es, e incluso en algunas personas se llega a tomar como un adelanto, como una libertad, como que ahora el ser humano está llegando a la plenitud en su libertad, en su entendimiento, en su cultura, y que toda esta diversidad que hay ahora es la manifestación de todo eso. Bueno, hace poco su Santidad Benedicto XVI hizo un pequeño trabajo sobre todo lo que está pasando en este mundo. Y fue muy criticado, ha sido muy criticado por... Salió hoy en la noticia, ayer y hoy salió en el Google esa noticia. De ponerse en contra de la modernidad. Y él dice algo que a mí me pareció excelente, que dice que en todas las réplicas que ha habido, nunca se ha mencionado la palabra Dios. Y que por eso es muy notorio de que efectivamente estamos viviendo una total ausencia de fe. ¿A qué se refiere con réplicas? En todas las réplicas, ¿qué quiere decir? En cuanto a las réplicas de las contras que ha habido, okay. En cuanto a eso, ¿no? Hay una sentencia de San Pablo que es tremenda, ¿no? Donde dice que por no haberle creído a la verdad, Dios les enviará la mentira para que crean en ella y se condenen. Ay, es durísimo. O sea, es durísimo. Es durísimo. Permíteme tantito. Para que encuentre usted lo que nos va a leer. Nos va a leer algo, ¿verdad? Entonces, bien, interesantísimo. Entonces, las personas también que se quieran unir a esta reparación, a este grupo internacional, mundial de reparación, pueden incluso debajo del programa poner ahí sus datos. Y entonces eso se los mandamos al doctor y ya el doctor se pone en contacto con cada uno también. O sea que está muy fácil. Ponga ahí su nombre y su mail. Así es. Y vamos a ver para ver si podemos hacer la página web. Yo le decía al doctor, a ver si lo podemos hacer para que de esa forma la gente se entere de lo que está pasando. Así es. O sea, porque todo esto, esta inundación del mal que está habiendo, o sea, creo que es simplemente por la ausencia de Dios en nuestras vidas, ese alejamiento que hemos tenido de Él. Es hora de empezar a acercarnos, es hora de empezar a luchar para que el mundo regrese a Él. Aunado a esa sentencia de San Pablo, en Luisa, en el volumen 12, en la lectura 100, Jesús dice: «Ah, hija mía, desde dentro de tu corazón estoy dividiendo la suerte del mundo. Tu corazón es el centro de mi trono en la tierra, y desde mi centro veo al mundo, sus locuras, el precipicio que están preparando, y a mí como puesto a un lado, como si nada fuese para ellos. Y yo estoy obligado no solo a quitar la luz de la gracia,
sino aún la misma luz de la razón natural, para confundirlos y hacerlos tocar con la mano quién es el hombre y qué puede hacer el hombre. Y desde dentro de tu corazón lo veo y lloro y ruego por el hombre ingrato. Y te quiero a ti junto conmigo a llorar, rezar y sufrir para mi consuelo y compañía. Se ve obligado a quitarnos no solo la luz de la gracia, sino la luz de la razón natural. Por eso estamos viendo tantas locuras. Así es. El que quiere ser reptil, el que quiere ser, el que tiene 60 años y quiere ser niña de 12, el que, ¿no? O sea, todo Sí, eso. sí. Así es. Entonces, bueno, pues yo creo que es tiempo de emprender realmente una campaña de lucha contra esto, ¿no? Está bueno. O sea, yo creo que más responsabilidad tienen los buenos que los malos en todo lo que está pasando. Sí, yo también. Porque los buenos, los entre comillas buenos, nunca han emprendido nada en forma, en serio, para contrarrestar todo este mal. Podríamos hablar mucho de esto, pero simplemente Jesús dice, la causa de todos los males del ser humano es la ausencia de Dios en su vida. Si esa es la causa, yo pregunto, ¿cuál será el remedio? Tener a Dios en toda nuestra vida. Tener a Dios en nuestra vida. Por lo tanto, esta es la invitación. ¿Realmente queremos hacer algo por esto? ¿Queremos que el mundo regrese a un orden más natural? Bueno, estamos abiertos. Doctor, fíjese, parece, digo, es que es una cosa sencilla. Sinceramente es algo muy sencillo, pero nosotros no queremos. Sí, pero es sencillo en el sentido de hacerlo. Por eso es una cosa muy sencilla. Pero primero hay que creerlo, hay que convencerse de eso, cosa que nos cuesta un trabajo tremendo, porque pensamos que vale más lo que hagamos desde el punto de vista material que lo que hagamos desde el punto de vista espiritual. Efectivamente. Y ese es el error de todo el mundo actual y del mundo bueno, del mundo que actúa, del mundo que pelea, pero pelea desde las fuerzas externas y no desde las internas. Y no nos hemos acordado de la sentencia de San Pedro. No luchamos contra el hombre. Nuestra pelea no es contra el hombre, es contra los espíritus inmundos que pululan por todo el cielo. O sea, contra el mal, contra el demonio. Cuando se habla de que es una batalla espiritual, aunque tiene manifestaciones materiales muy claras. Bueno, es que la manifestación es material, pero la pelea es espiritual. Es la misma pelea que hubo en el cielo, es la misma pelea que está habiendo aquí. Es una pelea de voluntades. El malo, o sea, el enemigo, Satanás y todos sus aliados, en el cielo estaban tratando de convencer a los ángeles de oponerse a Dios. Llegó el momento del término de la prueba, se cerró, la decisión fue final y ya no tuvo nada que hacer y fue arrojado aquí. Y aquí sigue haciendo su campaña. ¿Qué es lo que está haciendo? Convenciéndote a ti de que te alejes de Dios. O si no te alejas de Dios, convenciéndote que toda la lucha que debes hacer es a nivel material. A nivel material a él no le haces nada. Sí, no tienes ni la capacidad de contrarrestarlo. Así es. O sea, no tienes la capacidad de... Lo que a mí un poquito me hace ruido en esto, o sea, ya hemos hablado un poquito de todas las manifestaciones, de las manifestaciones, de las marchas, y todo esto hemos hablado, que cambiarla, que tenemos que tomar nuestra actitud también de salir, de poner las manos y todo, pero con una actitud distinta. Así es. Hemos hablado de esa actitud distinta. Con la parte espiritual puesta en la divina voluntad. Claro. Y ahora vamos a hacer todo lo necesario. Sí. Pero el cambio está en la parte espiritual. Sí. Eso es lo que cuenta. Y eso no lo hemos cambiado. Por eso estamos de la patada. Ni lo creemos, que eso es lo peor. No lo creemos y creemos que todo lo anterior sigue siendo lo bueno y que esto bueno es la idea de alguien. Pero no tomo conciencia, no me convenzo de eso. Es más, no tengo fe. Porque no tengo Dios, no tengo a Jesús. No eso tengo. lo dijiste tú. Por eso no tienes a Jesús. Entonces, como no tienes a Jesús, ¿qué vas a lograr? Nada. Así que, bueno, ese es como el planteamiento.
Entonces ahora simplemente es decir, bueno, ¿quieren o no quieren? Y ya dijimos, si realmente quiero, pero mi fe es muy poquita porque tengo poco Jesús en mí, el conocimiento es lo que me va a ir empujando para que ese conocimiento de Jesús me lleve el amor. vaya acrecentándose, Me lleve el amor. y vayamos obteniendo más de Jesús en nosotros. Por eso el apóstol dice de la fe, de la predicación viene la fe y de la fe vienen las obras. Que es un poquito lo que hablamos antes, ¿no? De esta religiosa, ¿no? Que decía, tú todo céntralo en Jesús, y todo es Jesús, y no te preocupes, todo lo demás se va a dar, Así incluso el amor a los demás. Claro, por favor, evangelio, no Luisa, no nada, evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Muy bien. El punto es buscar el reino. El punto es buscar a Jesús. El punto es convencerte de que Él es la solución. No tú, no el movimiento social, Jesús. Y una vez convencido con eso, estaríamos total y absolutamente seguros de que esto que está pasando ahorita se acaba. ¿De qué manera? No sé. Así como le dijo al sacerdote, sin que te preocupes en el cómo va a suceder. ¿Cómo, cuándo? En el cuándo va a suceder, en el qué debes hacer. ¿Y qué vendrá? ¿Sí? Yo lo solucionaré, pero no lo creemos. Entonces, finalmente, en esta batalla, o sea, que esta batalla espiritual que estamos luchando, es una batalla, es que no está difícil. Lo que pasa es que nosotros somos incrédulos, estamos mal. Es lo más sencillo, está pero al facilísimo. mismo tiempo es lo más difícil. Sí, porque tienes que romper con tu forma de ser. Sí, y con todo lo que... Con todo lo una que estructura crees. Mental y una estructura de ser y de rezar, hasta de hacer oración, mala, sinceramente. No mala, sino... Pobrecita. Entonces, si nosotros tuviéramos por centro a Jesús, ahora que muchos dicen, no, en la manifestación, no lleven pancartas de la Virgen de Guadalupe, no lleven pancartas de Jesús, no recen el rosario. Y yo creo que se está equivocadísimo. Es que ese es el enemigo. Claro, lo que tienes que sacar es a Jesús, la cruz, el rosario, ponértelo, porque realmente es manifestar a Dios, que Dios va a destruir todas esas barreras, pues es el único que lo puede hacer. Claro. ¿Ustedes creen que nosotros podemos quitarle su mentalidad a los legisladores, o al presidente, o a las fuerzas económicas mundiales? Pues no, señores, no lo vamos a lograr. Vamos a hablar un poquito ya así, extendiéndonos unos minutillos. Pero creo que sí vale la pena. La Virgen en Fátima, ¿qué pidió? La consagración a su Inmaculado Corazón y lo de los 5 sábados, ¿no? 5 sábados del mes. Bueno, sí pidió. Sí, pero ¿qué pidió? La consagración. La consagración de Rusia. A su Inmaculado Corazón. Por todos los obispos del mundo. Sí. ¿Sí? Unidos. Sí. ¿Se hizo? Sí se hizo, pero no se dijo la palabra Rusia. No se hizo. Bueno, no se hizo como ella dijo. Así es, y no fueron todos. Y dice que si se hace eso, ella pondrá todo para arreglar las cosas. Si no se hace, Rusia extenderá sus errores. Bueno, no dice Rusia, dice el comunismo. No, dice Rusia. Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo. Pero así dice. El comunismo esparcirá sus errores. Y la pregunta es, ¿no nos hemos dado cuenta de que estamos siendo absorbidos? O sea, el mundo entero no es un lugar, no es Venezuela, no es Bolivia, no es Argentina, no es México, sino es todo el mundo. Está siendo absorbido por una corriente totalitarista dictatorial de comunismo. Claro. ¿Dónde está la causa de todo esto? En no haber creído y no haber hecho lo que la divinidad pedía a través de la Virgen. La congregación de Rusia, su Inmaculado Corazón. Por lo tanto, ¿qué hacer? Vamos a traer a Jesús a nuestra vida, vamos a entregarnos a Jesús, pero en serio, no la consagración que normalmente hacemos, sino una consagración que vaya
totalmente dispuestos a todo y empezar a reparar y empezar a poner a Jesús, a María por delante. Sí, que ellos primero. Nunca quitarlos. A mí se me hace un error grandísimo quitar de nuestras iniciativas, ahí no, porque ¿cómo les vamos a hablar de Jesús y de la Virgen? Pues hablándoles, pues así. ¿Y cómo nos hablan ellos de ir en contra? Ah, ¿no? Entonces ellos, a mí ya no me dicen, no lleves tu rosario y no te hinques en la calle, ¿eh? Yo ahora, pues seré fanática, seré lo que quieran, porque la misma Virgen dice que no es fanático el que tiene fe. Pues decir que tiene Jesús, o sea, no puede ser fanático. Uh-huh. Entonces, pues lleva tu rosario, hermano, a las marchas que vienen en septiembre, porque vamos a hacer un montón de cosas. Lleva tu rosario, lleva tu imagen de la Virgen de Guadalupe, reza, vete en estado de gracia, porque la gente va en pecado mortal. O sea, tú vas a ir a marchar, vas a ir a expulsar al demonio, porque esa es la verdad. Expulsar al demonio bueno, ok, vas a expulsar al demonio y tú vas en pecado mortal. Se ríe de ti el diablo, se ríe de nosotros. Un sacerdote muy santo nos mandó decir esto, se los paso al costo, hermanos, hermanas. Si ustedes van a la marcha contra el aborto con anticonceptivos y con el DIU puesto, el diablo se ríe de ustedes. No se ríe, les aplaude. Está feliz, todos en pecado, órale, vayan todos en pecado. Entonces, hermanos, pues es el estado de gracia, pues es lo primero para poder tener la fe. Así es. Es lo primer acto de la divina voluntad. Uh-huh. Dejar el pecado, confesarse regularmente, comulgar regularmente, rezar el rosario todos los días, porque esos son los instrumentos que nos van a ayudar a ir a hacer este brinco que nos habla usted, este brinco que es de calidad. Por eso, y una vez entrando en ese terreno, poco a poco Dios irá abriendo mentes para ir empezando a dar el brinco a esto. Sí, que esto es maravilloso. Que este es el punto en donde ahora Jesús quiere todo, pero a través de esto. Perfecto. Empezamos por lo anterior. Qué bueno, bendito sea Dios. Pero empezar a mostrar lo que somos y cuál es nuestra fuerza. Nuestra fuerza no es la unión de 1,000, 2,000, 1,000,000 de personas. Nuestra fuerza es Jesús. Bueno, nuestra fuerza es María. Claro. Yo no sé si sepa usted la anécdota de Santa Catalina de Siena, que con eso podemos terminar. O sea, Santa Catalina de Siena, ella, pues, como santa que estaba en Italia estaba hecha un polvorín, había ella puesto al Papa que se había ido de Roma a Aviñón y le decía, pues, las verdades al Papa. Entonces, esta Santa Catalina había hecho muchas cosas en favor de la unidad de Italia y entonces la vinieron a matar. La vinieron a matar a su casa. Entonces venía una turba, o sea, de aquel tiempo, ¿verdad? Con antorchas, con todo para quemar a la bruja, que era Santa Catalina. Era una jovencita, bastante menudita, chaparrita, y entonces le presentaron a buscarla y a gritar, ¿dónde está Catalina de Siena? Entonces Catalina de Siena sale al patio, ¿verdad? De aquel lugar donde se encontraba, y les dijo, yo soy Catalina de Siena. Y aquellos hombres enardecidos que la iban a matar, no pudieron decir más, se callaron y empezaron a caminar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y se fueron. A mí esa anécdota de ella me impacta, porque ella, ¿qué les mostró? A Jesús. Ella les mostró a Jesús. Yo soy Catalina de Siena. Yo soy. Sí, les dijo así. El yo soy, eso es lo que les mostró. Sí, les mostró el yo soy. Exactamente. No les mostró a Catalina. No, les mostró a Jesús. Les mostró al yo soy. Yo soy Catalina de Siena. Entonces, a mí esa anécdota de ella me ha inspirado mucho frente a todo lo que está pasando. Uh-huh. Porque pensemos, hermanos, que no hay nadie que pueda resistírsele a Jesús si Jesús no lo permite, ¿verdad? Así es. O sea, que Jesús, Él nos dará la fuerza, pero nosotros tenemos que entender que nuestra fuerza está en Jesús, que hizo el cielo y la tierra. Eso que pronunciamos en tantas oraciones. Punto. Esa es la solución. Así que, amigos, esta es como la propuesta. Sí. Ojalá que Ceci siga en la misma postura. Claro que sí, pero es un proceso. Y poco a poco, ¿no? Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.